Presidente del Congreso pide donar un salario para damnificados del terremoto. Congresistas llaman a la unidad y solidaridad tras el sismo. A un año de su muerte, Miguel Uribe sigue presente en la memoria del país. Gracias por elegirnos para estar al día con la información del Legislativo. El presidente del Congreso, Honorio Enríquez, invitó a todos los congresistas a sumarse a la iniciativa de donar un salario para apoyar a miles de familias damnificadas del terremoto de este lunes. A través de su cuenta de X, el líder del Legislativo también expresó sus condolencias con las familias afectadas. Tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes y que dejó graves afectaciones en diferentes regiones del país, el presidente del Senado de la República, Honorio Enríquez, expresó su solidaridad con las familias que hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia. También anunció que este miércoles se conformará una comisión bicameral de seguimiento y acompañamiento con el propósito de hacer presencia institucional y acompañar la respuesta frente a esta tragedia. @Honorio Enríquez. Como presidente del Senado de Colombia, invito a todos los congresistas a sumarse a la iniciativa de donar un salario para apoyar a las miles de familias damnificadas del terremoto. Además, el día miércoles conformaremos una comisión bicameral de seguimiento y acompañamiento a esta tragedia. Colombia nos necesita unidos. Según el último reporte del Gobierno Nacional, más de 5.000 viviendas han sido afectadas, casi 200 fallecidos en ciudades capitales como Quibdó, Manizales, Pereira y Cali, siendo las últimas dos donde se concentra el mayor registro en daños. Las cifras son preliminares y continúan en actualización mientras los organismos de socorro avanzan con las labores de búsqueda y rescate y las autoridades territoriales realizan la evaluación de daños y necesidades. Promover una Colombia unida y solidaria ante la tragedia originada por el sismo de este lunes es un llamado unísono que hacen varios congresistas desde sus distintos territorios. A través de sus redes sociales y medios informativos, los senadores y representantes han enviado mensajes de fortaleza a los familiares de quienes han perdido a sus seres queridos y exhortan a colaborar, llevando ayudas a los centros de acopio instalados en las diferentes ciudades del país. Los colombianos siempre han demostrado su capacidad de resiliencia ante las adversidades naturales, pero también son solidarios en los momentos cruciales que atraviesa el país. Después del sismo, que dejó estragos y muchas familias damnificadas, varios congresistas iniciaron una campaña de sensibilización y de colaboración. Como representante a la Cámara por el Departamento del Magdalena, integrante del Pacto Histórico, quiero contarles que nuestra bancada donará parte de su salario a la Cruz Roja para apoyar no solo la atención, sino el acompañamiento a las víctimas, tanto del Chocó como del Valle del Cauca, el Eje Cafetero y otras partes del país. @AHMonedero. Hoy expreso mi solidaridad con todos los colombianos afectados por el fuerte sismo que sacudió nuestro país y que ha dejado consecuencias y afectaciones en diferentes regiones, especialmente en el Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Cauca y otras zonas. Acompaño de corazón a las familias que hoy enfrentan momentos de angustia y dolor. Elevo una oración por quienes han resultado afectados y pido a Dios que proteja a Colombia. @Norma Hurtado S. Mi solidaridad con todas las familias afectadas por esta emergencia en Colombia y especialmente con quienes hoy lloran la pérdida de un ser querido. Acompañamos su dolor y la angustia de quienes aún esperan noticias de sus familiares. El Pacífico no termina de recibir golpes y ahora enfrenta también los embates de la naturaleza. Solicito al presidente Abelardo de la Espriella declarar la emergencia social, económica y sanitaria para esta zona del país. La solidaridad crece en Colombia y algunos legisladores plantean que se done la prima de servicios por una única vez y que el Congreso contribuya con 4.837 millones de pesos. Necesitamos que cada congresista de Colombia done su prima de servicios por una única vez, para que entre el Congreso de Colombia recojamos 4.837 millones de pesos. Que el Congreso haga una bolsa de 4.800 millones de pesos para enviar a las familias damnificadas. Puede ser a través de la Cruz Roja, de la Fundación Minuto de Dios,
de cualquier entidad que tenga mucha seriedad. En las distintas ciudades ya se han habilitado centros de acopio en donde los colombianos solidarios pueden llevar sus ayudas. Ante el temor y la incertidumbre que dejó el sismo de magnitud 7.4 en Colombia, el segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Campo Giraldo, llamó a no dejar solas a las familias afectadas en Cali y Valle del Cauca. Pidió voluntarios, ingenieros y arquitectos para evaluar viviendas y además donaciones como agua, alimentos, cobijas y colchonetas para quienes hoy más lo necesitan. Desde Cali el llamado es atender a las familias evacuadas y evaluar los daños para definir cuándo podrán regresar. Todos aquellos que sean ingenieros civiles, que sean arquitectos civiles, puede que me equivoque en la palabra civiles, ingenieros arquitectos, que sepan evaluar un daño, ¿sí? Que sepan evaluar una construcción, se comunican con Osvaldo. Todos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a varias casas, a varios lugares, a mirar si en verdad la gente puede habitar o no. Mucha gente la han sacado de su casa y no le han dicho si en verdad puede volver, si la grieta es estructural, sino vamos a ayudarle a mucha gente. La ayuda también está en las calles. El senador anunció jornadas para retirar escombros y pidió a los voluntarios llevar elementos básicos. Yo voy a ir a recoger escombros ahora. Entonces, la segunda tarea es ir a ayudar a recoger escombros. Tienen que ir con su gorra, con su camisa, llevan tapabocas. Por favor, los que no recogen, lleven agua. Los lugares más difíciles que hoy tenemos son en la 56, carrera 56 de la calle Quinta, la tercera, difícil. La 44 de la Quinta, la novena C y Capri. En Bogotá, en Teusaquillo, en la sede del pacto, mi equipo está recogiendo ayudas. Elementos, comida no perecedera, colchonetas, cobijas. El llamado es a sumarse y a apoyar a las familias del Valle del Cauca, el Chocó y las zonas más afectadas por el terremoto. Pasando a otras noticias, con la llegada del nuevo gobierno crece la esperanza en las regiones colombianas de poder tener mayor autonomía presupuestal y minimizar así la dependencia del centralismo bogotano. Veamos el siguiente informe. Congresistas de diversas regiones ven con optimismo el nuevo viraje que tendrán los 32 departamentos con los anuncios del nuevo gobierno que buscará priorizar las inversiones regionales y así minimizar las brechas sociales. El Pacífico y el Caribe viven como Perú, como Bolivia o como Haití, mientras que el centro del país vive como Costa Rica, como Panamá o como Chile. Pero para que se haga realidad es necesario incrementar el porcentaje que por ley reciben hoy las regiones y pasar de un 22% a un 39,5% en transferencia de recursos con una transición a 12 años. En Colombia tenemos ciudades que son industriales, cuentan con muchos recursos y por lo tanto pueden salvaguardar rápidamente las necesidades básicas. Voy a poner un ejemplo, hay muchos que pueden tener acueductos rápidamente, colegios rápidamente, hacer universidades y vías, pero hay entidades territoriales que no cuentan con esas facilidades económicas por la carencia de recursos propios. Esta norma precisamente lo que busca es que puedan llegar más territorios a esos municipios que son hoy vulnerables económicamente y que con esos recursos nuevos puedan hacer los acueductos, los alcantarillados, las vías, la educación. Si las regiones adquieren la competencia para el tema mineroenergético, si adquieren la competencia en algunos temas de transporte y de turismo, pueden por sí solas generar unos recursos que les permita sostener las demandas que trae el desarrollo. Y obviamente se requiere la reforma al Sistema General de Participaciones, que es la transferencia que hace la nación a las entidades territoriales. Descentralizar con eficacia y otorgarles mayores competencias a las regiones permitirá a los territorios mayor inversión social, también desarrollar sectores como salud, infraestructura, industria y productividad. Es un mensaje muy poderoso, un compromiso del presidente Abelardo de la Espriella de trabajar por las regiones y manda desde el suroccidente, una tierra tan abandonada que se la han estado tomando en los últimos 4 años los grupos armados, narcos, ilegales, donde se está sufriendo, como en las otras regiones de Colombia también, con el deterioro del sistema de salud, con el freno a las obras de infraestructura y la competitividad para generar ingresos y empleo. La ley de competencia reglamenta todas estas peticiones, pero la iniciativa no avanza. Por eso se tramita un proyecto alterno para permitirle a las regiones consolidar ese sueño. Un homenaje a Miguel Uribe Turbay marcó la posesión presidencial. Durante el acto de investidura, el presidente del Senado, Honorio Enríquez, recordó al congresista y precandidato presidencial a pocos días de cumplirse un año de su magnicidio. Hace apenas un año, el país volvió a sentir el dolor que produce la violencia política,
el magnicidio de mi amigo y copartidario Miguel Uribe Turbay. Durante su intervención, el presidente del Senado condenó la violencia política y llamó a superar las divisiones mediante el diálogo, el respeto por las diferencias y la democracia. Ello nos recordó de la manera más cruel que ninguna diferencia ideológica puede justificar jamás un acto de barbarie. Ojalá no olvidemos esa inmensa enseñanza que nos dejó esta tragedia, que nunca más una idea política valga una vida, que nunca más la violencia pretenda ocupar el lugar de la palabra. Alejandro se quedó sin su papá. El sueño de país por el que Miguel trabajaba se truncó y Colombia perdió sin duda uno de sus mejores hijos. En redes sociales se sumaron reacciones al homenaje y memoria de Miguel Uribe Turbay. @Luz Pastrana. Espectacular el discurso del presidente del Senado, Honorio Enríquez. Un llamado a trabajar, a unir, a dejar los egos a un lado y a poner a los colombianos en el centro. Y un mensaje que debe quedarnos para siempre al recordar a Miguel Uribe. Que nunca más una posición política cueste una vida. @Oscar Villa Miss. Hace un año le arrebataron a Colombia a uno de sus mejores hijos, a nuestro amigo Miguel Uribe, a quien no dejamos de honrar. Ya vería qué falta haces. @Miguel Uribe L. Gracias, presidente del Senado Honorio Enríquez, por honrar la memoria de mi hijo Miguel. Sus palabras nos recuerdan que ninguna diferencia política puede justificar la violencia y que el legado de Miguel seguirá vivo en la defensa de la democracia, la libertad y Colombia. Hoy se cumple el primer aniversario del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y falleció el 11 de agosto del mismo año tras permanecer bajo atención médica en Bogotá. Y con el propósito de apalancar los proyectos de exploración gasífera y dinamizar el sector minero energético en los departamentos de Colombia, los senadores Juan Espinal y Óscar Villamizar radicaron un paquete de proyectos legislativos para darles celeridad a la expedición de licencias ambientales, garantizando así la seguridad energética en todo el país. Promover e impulsar los proyectos gasíferos en Colombia, evitando las afectaciones al medio ambiente, es la apuesta de la bancada del Partido Centro Democrático, bajo el liderazgo de los senadores Óscar Leonardo Villamizar Meneses y Juan Fernando Espinal Ramírez. En Colombia, 37 millones de colombianos consumen gas todos los días, pero además lo necesitamos para la industria, el comercio y para el transporte. Hoy, ante las malas decisiones del gobierno saliente, estamos importando casi el 40% del gas. Entonces hay que proteger este energético, además aprovechar el hidrógeno para producir fertilizantes a nivel nacional. Esperamos que estos proyectos se vuelvan rápidamente ley de la República, como esperamos que en estos 4 años del gobierno de Abelardo de la Espriella por fin se lleve a cabo el fracking en este país. Las iniciativas radicadas por los senadores del Centro Democrático deberán surtir los debates respectivos y la aprobación en el Congreso, para posteriormente ser sancionados por el presidente Abelardo de la Espriella como leyes de la República. Y mucha atención, una gran noticia para la salud en el país. Ya fue sancionada la ley que transforma por completo el sistema de donación de órganos en Colombia. La norma elimina las trabas actuales y agiliza los procesos para salvar vidas mucho más rápido. Una luz de esperanza para más de 4.000 pacientes en espera. 55 vidas es ley. La reforma del sistema de donación y trasplante de órganos en Colombia busca aumentar las posibilidades de encontrar órganos para quienes esperan un trasplante. Ya hay nueva ley de la República, la 2620, que incorpora un nuevo criterio de donación de órganos en Colombia. Esto permitirá que la lista de más de 4.000 pacientes, personas esperando una donación de órgano para ampliar su expectativa de vida, para poder seguir viviendo, se haga una realidad, se aumenten esas posibilidades. Uno de los principales cambios es que una persona que muere por un paro irreversible del corazón podrá ser donante de órganos siempre que se cumplan los requisitos médicos y legales. Según el Instituto Nacional de Salud, más de 3.800 personas están en lista de espera para recibir un trasplante de riñón, el órgano más solicitado en Colombia. Nos sentimos muy contentos de haber podido contribuir como coautores y ponentes de esta ley de la República que esencialmente salvará la vida de miles de colombianos en los próximos años en nuestro país.
La ley también mejora la coordinación entre hospitales, EPS, IPS y equipos de trasplante y exige formación para los coordinadores de donación. Además, busca mejorar la asignación de órganos a través del Sistema de Información en Salud. El objetivo es aumentar la donación y dar más oportunidades de vida. Un solo donante puede beneficiar hasta 55 personas. Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Para quienes perdieron sus hijos, familiares y para quienes se encuentran aún debajo de los escombros, nuestras oraciones y toda nuestra solidaridad. Hasta aquí llegamos con esta emisión. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales donde nos encuentra como @CongresoCol. En X nos encuentra como @CongresoCol_ y además recuerden consultarnos a través de la app Mi Senado. Para todos un buen día.